Borrador maldito. El cursor titilaba en la pantalla como un faro solitario en la oscuridad. La habitación estaba en penumbras, iluminada apenas por la tenue luz del monitor. El autor había pasado horas frente a su computadora, buscando alguna chispa de inspiración, pero solo encontraba vacío. Desde hacía meses las editoriales lo habían rechazado una y otra vez. Los correos electrónicos con respuestas frías y automáticas eran ya parte de su rutina. Y lo peor, empezaba a creer que tal vez tenían razón. Tal vez no servía para escribir. Suspiró, se recostó en la silla y dejó que sus dedos tamborilearan sobre el escritorio. Estaba a punto de apagar todo e irse a dormir cuando notó algo extraño en una carpeta vieja, oculta en un rincón del disco duro. Se llamaba Borrador 0. Nunca recordaba haberla creado. Con curiosidad, hizo doble clic. Dentro había un único archivo de texto, con fecha de creación de hacía más de 10 años, pero su computadora no tenía ni siquiera ese tiempo de uso. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Lo abrió. El documento no tenía autor ni cabecera, solo palabras directas y crudas. Eran relatos cortos, pero ninguno parecía ficticio. Describían accidentes, incendios, muertes repentinas. En uno, una mujer moría atrapada dentro de un ascensor descompuesto. En otro, un niño caía por las escaleras de su colegio. Pero lo que más lo inquietó fue la precisión con que estaban relatados. Lugares, horarios, detalles mínimos como la marca de un zapato o el color de una pared. Pensó que se trataba de un ejercicio olvidado, alguna broma macabra escrita en su juventud. Sin embargo, mientras leía, algo en su interior se revolvía. Los hechos parecían demasiado vívidos, como si realmente hubieran ocurrido. Cerró el archivo, con una sensación amarga, pero al día siguiente, mientras hojeaba el periódico en busca de distracción, se quedó helado. En la sección de noticias, un titular relataba un accidente idéntico al del primer texto. Una mujer había muerto atrapada en un ascensor en un edificio céntrico. El artículo incluso mencionaba el detalle del zapato de charol que llevaba. El escritor sintió que la sangre se le helaba. Abrió de nuevo el archivo y revisó el segundo relato, El niño en las escaleras. 3 días después, una noticia televisiva confirmó la tragedia. La coincidencia era imposible. Intentó convencerse de que todo era paranoia, pero los relatos del archivo seguían cumpliéndose uno a uno como si fueran premoniciones. Y lo peor, cuando intentó borrar la carpeta, el sistema no se lo permitió. Cada vez que presionaba la tecla de eliminación, aparecía un mensaje en pantalla: no terminaste de escribir. Esa frase lo dejó sin aire. Desde entonces, el archivo comenzó a cambiar. Cada vez que lo abría, aparecían nuevas páginas, escritas con una letra idéntica a la suya. Relatos más oscuros, más violentos, más personales. Y pronto notó algo aterrador. Los nombres empezaron a volverse familiares. Amigos, conocidos, vecinos, personas cercanas que aún estaban vivas. La primera en caer fue su vecina del piso de abajo, una anciana que siempre lo saludaba con amabilidad. Una tarde, apareció muerta en su departamento. El relato ya lo había anticipado. La señora del 2B será encontrada sin vida, rodeada de vasos de agua vacíos como si hubiese intentado apagar un fuego que nadie más vio. El escritor ya no podía ignorar lo que sucedía. Tenía 2 opciones: seguir escribiendo o dejar que las palabras se escribieran solas. Pero pronto descubriría que negarse no era una opción. La paranoia lo envolvía como una sombra permanente. Cada vez que escuchaba una sirena a lo lejos, pensaba que era por culpa del archivo. Cada vez que abría el documento, temblaba ante la posibilidad de encontrar el nombre de alguien más cercano. Una noche, al revisar, casi vomita del susto. El archivo ya no hablaba de vecinos ni extraños, sino de su propia familia. Un relato describía con lujo de detalles cómo su hermano menor sufriría un accidente de tránsito, quedando desfigurado de por vida. Otro hablaba de su madre, cayendo desde un balcón. Desesperado, intentó modificar los textos, cambiando los finales, escribiendo alternativas donde las víctimas sobrevivían. Pero nada funcionó. Los hechos se cumplían al pie de la letra, ignorando sus correcciones. Y lo peor,
Cuando terminaba de editar, al cerrar y volver a abrir el archivo, sus cambios desaparecían. Todo volvía al estado original, como si las páginas tuvieran voluntad propia. Entonces cometió el peor error. Empezó a escribir voluntariamente. Si no podía evitar que ocurrieran las muertes, pensó que al menos podía elegir a quienes le sucedía. Se convenció de que merecía cierto control sobre el destino. Así, comenzó a describir la caída de un político corrupto, la desaparición de un empresario sin escrúpulos, y para su horror, esas muertes también se cumplieron. La sensación de poder lo embriagó al principio, pero pronto se convirtió en una maldición insoportable. Cada palabra que escribía lo encadenaba más al archivo. Su insomnio crecía, su piel se marchitaba, y el reflejo en el espejo le empezaba a parecer extraño, como si no fuera él quien lo miraba. Una madrugada, mientras luchaba contra el cansancio, notó algo distinto en el archivo. Por primera vez, un relato estaba incompleto. Solo decía: el escritor fracasado finalmente comprenderá que no escribe el borrador, sino que el borrador lo escribe a él. Y en la última línea, cuando crea que tiene el control, leerá su propio final. Se quedó helado. ¿Su propio final? ¿Estaba destinado a morir como los demás? O peor aún, quedar atrapado dentro de esa carpeta, condenado a ser el próximo relato. Intentó pedir ayuda. Le mostró el archivo a un colega, otro escritor de confianza, pero cuando éste lo abrió, solo vio páginas en blanco. El archivo parecía ocultar su contenido frente a cualquiera que no fuera él. Eso fue lo que lo aisló por completo. Nadie le creía, nadie podía ver lo que él veía. La realidad y la ficción empezaban a mezclarse. Escuchaba sus propios dedos tecleando por la noche aunque no estuviera frente a la computadora. El archivo se abría solo, la pantalla brillaba sin que la tocara. Un día despertó y encontró el título del documento cambiado. Ya no era Borrador Cero, ahora se llamaba Borrador Final. El escritor supo entonces que ya no había retorno. El archivo lo había elegido y todo lo que escribiera o dejara de escribir se volvería real. El borrador final comenzó a adelantarse a sus pensamientos. Lo que leía en pantalla era lo mismo que pensaba en su mente segundos antes. Era como si el archivo lo estuviera descifrando, palabra por palabra. Ya no era un autor, era una marioneta. Un día, temblando de miedo, decidió probar algo. Escribió una sola frase: el archivo será destruido. La computadora se apagó de golpe. Un olor a quemado llenó la habitación. Cuando logró encenderla otra vez, el archivo seguía allí, intacto, y con una línea nueva. El escritor ingenuo creyó que podía destruir lo que nunca le perteneció. A partir de esa noche las visiones comenzaron. Soñaba con pasillos interminables llenos de páginas sueltas, como si estuviera atrapado dentro de un libro infinito. Cada hoja tenía su nombre, cada hoja contaba una versión distinta de su muerte. Algunas eran rápidas, otras lentas, todas inevitables. Despertaba sudando, con las manos manchadas de tinta negra. No sabía si era un sueño o si el borrador había empezado a filtrarse en su cuerpo. El deterioro mental fue total. Dejó de salir, dejó de comer. Pasaba las noches releyendo y escribiendo, convencido de que quizás, solo quizás, podía engañar al archivo. Pero el documento siempre iba un paso adelante. Hasta que llegó la última página. El texto apareció solo ante sus ojos cansados. El escritor escribirá estas mismas líneas, convencido de que aún tiene elección. Pero al llegar al final, entenderá que ya está escrito, que su voz es prestada, que sus palabras no le pertenecen, y cuando termine de leer, no quedará nada de él fuera de este archivo. El escritor se levantó de golpe, aterrado, pero entonces notó que la computadora estaba apagada. No había luz en el monitor, no había archivo abierto, y sin embargo, las palabras seguían apareciendo en su cabeza con precisión de máquina. El borrador final ya no estaba en el disco duro, ahora estaba dentro de él. Y en la última línea entendió su destino. No era el autor, nunca lo fue. Era solo otro personaje más.
La última página. El buzón metálico de mi casa nunca había contenido nada interesante. Cuentas de luz, publicidad barata, sobres que no me pertenecían. Por eso me sorprendió tanto encontrar aquel sobre grueso, sin remitente, con mi nombre escrito a máquina en la parte delantera. Lo tomé con cierta desconfianza. El papel tenía un olor extraño, mezcla de humedad y tinta vieja. Dentro encontré varias hojas mecanografiadas. Al leer las primeras líneas, sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Era un capítulo de una novela. Narraba con lujo de detalle el asesinato de un hombre en la estación de tren. Las descripciones eran vívidas, demasiado realistas. La forma en que el hombre caía a las vías, el sonido del metal triturando hueso, los gritos de la multitud. Lo curioso era que estaba firmado con mi nombre. Pensé que era una broma de mal gusto. Quizá algún lector obsesionado, alguien que conociera mi dirección y quisiera asustarme. Soy escritor de terror desde hace años, aunque no muy reconocido. He publicado 3 libros, con ventas modestas y no tengo muchos enemigos. Guardé el sobre en mi escritorio y no le di más vueltas. Hasta el día siguiente. En las noticias de la mañana apareció el titular: Hombre muere arrollado en la estación central. Las imágenes mostraban exactamente lo que estaba descrito en el capítulo. Cada detalle coincidía: la hora, el lugar, incluso la chaqueta marrón de la víctima. Me quedé helado. ¿Cómo podía ser posible? Esa misma tarde, cuando volví a casa, había otro sobre idéntico en mi buzón. Lo abrí con manos temblorosas. Esta vez narraba la muerte de una mujer en un incendio doméstico. Describía el olor a gas, la chispa de un encendedor, las llamas devorando cortinas. El final era cruel, con el rostro de la mujer deshaciéndose en el humo. Lo peor, nuevamente estaba firmado con mi nombre. Pasé la noche en vela, incapaz de dejar de pensar en ello, y al amanecer, la radio confirmó un incendio en un departamento a pocas cuadras de mi casa. Una mujer había muerto atrapada entre las llamas. Me sudaban las manos. Esto ya no podía ser casualidad. Intenté convencerme de que era algún tipo de coincidencia macabra, pero al tercer sobre ya no quedaban dudas. El nuevo capítulo relataba un accidente de tránsito múltiple en la autopista, con detalles tan específicos que parecían extraídos de un informe policial. 3 autos involucrados, uno de color rojo, otro blanco y un camión azul. Las víctimas, 2 hombres jóvenes y una niña. El día siguiente, la televisión mostró exactamente la misma escena, incluso con los mismos colores de los vehículos. Me sentí enfermo. Tenía la sensación de ser un testigo privilegiado de una tragedia que no podía evitar. ¿Quién escribía estos capítulos? ¿Por qué me los enviaban a mí? ¿Y por qué llevaban mi firma? Guardé el sobre en mi escritorio y no le di más vueltas. Hasta el día siguiente. En las noticias de la mañana apareció el titular: Hombre muere arrollado en la estación central. Las imágenes mostraban exactamente lo que estaba descrito en el capítulo. Cada detalle coincidía: la hora, el lugar, incluso la chaqueta marrón de la víctima. Me quedé helado. ¿Cómo podía ser posible? Esa misma tarde, cuando volví a casa, había otro sobre idéntico en mi buzón. Lo abrí con manos temblorosas. Esta vez narraba la muerte de una mujer en un incendio doméstico. Describía el olor a gas, la chispa de un encendedor, las llamas devorando cortinas. El final era cruel, con el rostro de la mujer deshaciéndose en el humo. El 7º sobre fue diferente. Dentro solo había una página en blanco. En el centro, con espacio vacío, aparecía escrito: Nombre de la víctima. Nada más. Me quedé mirándola durante horas, con el corazón golpeando en mi pecho. Esa página no relataba nada, no describía a nadie. Solo esperaba que alguien llenara el hueco. El hueco donde tarde o temprano iría escrito mi nombre. El sobre con la página en blanco me persiguió como un fantasma. No importaba cuánto intentara ignorarlo, siempre terminaba volviendo a mi escritorio para mirarlo. Era como una sentencia esperando ser completada.
Esa noche apenas dormí. Me giraba en la cama imaginando formas en las que podría morir. Un accidente, un incendio, un ataque en la calle. Cada ruido de la casa me hacía saltar. Al día siguiente, no hubo noticias de tragedias relacionadas con un capítulo mío. Fue la primera vez que eso ocurría. Todo lo que recibía parecía haber llegado a un punto final. Mi turno. Tomé el sobre y lo llevé a la policía. Me atendió un oficial joven de mirada cansada. Le expliqué lo que estaba pasando, le mostré los sobres anteriores, los recortes de noticias y finalmente la página en blanco. El oficial frunció el ceño, hojeó los papeles y suspiró. Señor, ¿entiende que esto suena inverosímil? No estoy inventando nada, respondí alterado. Mire los periódicos, mire las noticias, todo lo que está escrito aquí pasó al día siguiente. El policía me miró con desconfianza. ¿Y cómo explica que todos los capítulos estén firmados con su nombre? Me quedé en silencio. No tenía respuesta. Al final se limitó a tomar nota de mi denuncia, guardó copias de los sobres y me dijo que volverían a llamarme si descubrían algo. No lo hicieron. Esa misma tarde, al volver a casa, había otro sobre en el buzón. Temblando, lo abrí. Dentro había un nuevo capítulo. Narraba la vida de un escritor solitario, obsesionado con el terror, que recibía misteriosos sobres en su casa. Cada página contaba exactamente lo que yo había vivido hasta ese momento. Era un espejo de mi vida, contado como si fuera ficción. El final tenía la frase: el escritor comprende que su historia se acerca al final. Lo solté como si me hubiera quemado. Era imposible, no solo predecía hechos externos, ahora estaba narrando mi propia existencia. Pasé la noche bebiendo café y revisando cada rincón de la casa, convencido de que alguien me espiaba. Miré detrás de los muebles, en el armario, incluso en el sótano. Nada. Pero en la ventana del estudio encontré algo. Una huella. Una mano marcada en el vidrio desde afuera, como si alguien hubiera estado observándome cuando escribía. A la mañana siguiente, el noticiero informó sobre la muerte de un escritor en otra ciudad. No era famoso, pero había publicado varios libros. Su muerte fue catalogada como misteriosa. Lo encontraron muerto frente a su máquina de escribir, con un manuscrito inacabado. El detalle que me hizo temblar: en el escritorio dejaron un sobre idéntico a los míos. Comprendí entonces que no era el único. Había otros como yo, atrapados en esta cadena de sobres y páginas malditas. Y todos terminaban igual. Comencé a investigar por mi cuenta. Busqué en foros de escritores, en noticias viejas, en hemerotecas digitales. Poco a poco fui encontrando pistas, relatos de autores que hablaban de sobres extraños, de páginas mecanografiadas y de predicciones fatales. Algunos hilos estaban abandonados de repente, como si sus autores hubieran desaparecido. Una noche, recibí un correo electrónico sin remitente. El asunto decía: no abras el próximo sobre. El mensaje solo contenía una frase: si lo haces, ya estás muerto. Me quedé helado. Al día siguiente, efectivamente había un sobre nuevo en mi buzón. Lo sostuve con manos temblorosas, incapaz de decidir. ¿Y si era una advertencia real? ¿Y si el contenido de ese sobre era el que finalmente sellaba mi destino? Lo dejé sobre la mesa, intacto. Durante horas caminé alrededor, mirándolo como si fuera una bomba a punto de explotar. Finalmente decidí encerrarlo en un cajón bajo llave. Esa noche soñé con mi propio funeral. En el ataúd estaba yo, con un sobre blanco entre las manos. Al despertar, la casa olía a papel quemado. Corrí al cajón. El sobre sigue ahí, intacto. Pero la cerradura estaba derretida como si la hubieran expuesto al fuego. Ya no era solo paranoia. Había algo más, algo que jugaba conmigo. Pasaron 3 días y nuevas entregas. Creí que quizá me habían dejado en paz. Pero entonces un amigo escritor me llamó por teléfono. Sonaba agitado. ¿Tú también los recibes?, preguntó. El corazón me dio un vuelco.
Me contó que desde hace semanas encontraba sobres idénticos a los míos. Le relataban muertes que luego ocurrían en su ciudad. Y como yo, había recibido una página en blanco con un espacio para su nombre. Quedamos de vernos esa misma tarde en un café. Nunca llegó. Al día siguiente su nombre apareció en los obituarios. Muerte repentina, causa desconocida. Esa noche, cuando regresé a casa, había un sobre esperándome. Dentro había un nuevo capítulo. Narraba la historia de un hombre que se encontraba con otro escritor en un café, pero este nunca llegaba. El capítulo terminaba con una descripción precisa de mí, abriendo el sobre en la penumbra de mi casa. Me quedé paralizado. Estaba atrapado en un bucle. Cada acción que tomaba ya estaba escrita. La pregunta era, ¿por quién? Decidí hacer... Pluma de hueso. El día en que Nicolás encontró la pluma, el cielo estaba teñido de un gris amarillento, como si el sol hubiese decidido extinguirse lentamente detrás de un velo enfermo. La tienda de antigüedades estaba en una calle que él no recordaba haber visto nunca. El letrero estaba oxidado y apenas se leía el nombre, pero la vitrina estaba repleta de objetos demasiado viejos para seguir existiendo. Algo lo empujó a entrar, como si un susurro invisible lo condujera hacia ese lugar. El interior olía a humedad y papel mohoso. Cada estante estaba atiborrado de relojes que ya no marcaban el tiempo, espejos cuarteados que deformaban los reflejos, muñecas con ojos de cristal astillados. Pero lo que atrapó la mirada de Nicolás fue una pequeña caja de madera oscura apoyada en un rincón. La abrió con cuidado y allí estaba, una pluma estilográfica de aspecto siniestro, con un cuerpo blanquecino casi translúcido, tallado con minúsculas marcas que parecían venas petrificadas. La punta, aún brillante, parecía más afilada que el acero. El anticuario, un hombre encorvado y de piel grisácea, apareció detrás de él como si hubiese brotado de las sombras. «Es única», dijo, con una voz que sonaba como hojas secas al quebrarse. «Fabricada con hueso humano, de un escritor». Nicolás rió con incomodidad, pero la voz del hombre no contenía ironía. «Dicen que aún guarda hambre de palabras». El novelista, que llevaba meses sumido en un bloqueo creativo devastador, sintió un escalofrío que fue al mismo tiempo fascinación. Pidió el precio, y el anticuario sonrió con dientes amarillentos antes de decir: «No se preocupe por el dinero. Pague con lo que le sobre. Tiempo, sueños, un poco de usted mismo». Nicolás pensó que era solo un comentario extravagante. Entregó unos billetes y salió de la tienda con la pluma. Ni siquiera notó que al cruzar la puerta, el letrero del local ya no estaba allí. Esa noche en su apartamento, la colocó sobre el escritorio. Dudó. Había intentado escribir durante semanas y solo había acumulado papeles arrugados. Pero apenas tomó la pluma y la apoyó en el cuaderno, las palabras brotaron como un torrente. No pensaba, no calculaba. La historia simplemente surgía. Era sobre un hombre llamado Esteban, un trabajador solitario que sufría de insomnio y en un arranque desesperado se lanzaba desde la ventana de su edificio. Cuando Nicolás terminó el relato, tenía la mano adolorida, pero también una extraña satisfacción. Era su mejor trabajo en años. Exhausto, se quedó dormido sobre la mesa. La mañana siguiente, mientras desayunaba con el televisor encendido, una noticia lo congeló. Un hombre llamado Esteban, residente en un complejo de departamentos cercano, había muerto tras lanzarse desde su ventana durante la madrugada. Los detalles coincidían con precisión escalofriante. Al principio pensó en una coincidencia macabra. Trató de convencerse de que su mente jugaba con él. Sin embargo, esa misma noche, incapaz de resistirse, volvió a tomar la pluma. Esta vez escribió sobre una mujer que se ahogaba en su bañera tras quedarse dormida con la radio encendida. El estilo era fluido, elegante, como si alguien dictara las palabras desde el interior del hueso. Al día siguiente, otra noticia.
Una mujer había sido hallada muerta en su baño, exactamente bajo las mismas circunstancias. El terror comenzó a instalarse en la mente de Nicolás. Trató de dejar la pluma en un cajón, esconderla bajo libros, incluso guardarla en una caja cerrada. Pero cada noche, la necesidad de escribir volvía con más fuerza, como un hambre que no podía ignorar. El sonido del hueso rozando el papel lo perseguía en sueños, y cuando despertaba, tenía la pluma en la mano, los dedos manchados de tinta oscura. Los relatos se multiplicaron. Una pareja asfixiada en su auto, un anciano atropellado en una esquina solitaria, un niño atrapado en un incendio doméstico, y cada muerte encontraba su reflejo exacto en la ciudad, al día siguiente. Nicolás comenzó a notar cambios en sí mismo. Sus ojos estaban más hundidos, como si las noches en vela lo consumieran, pero al mismo tiempo sus palabras eran más poderosas, su talento innegable. La pluma le estaba otorgando lo que siempre había deseado, inspiración infinita. Sin embargo, cada logro pesaba con la sombra de la culpa. Lo que no sabía era que las marcas talladas en el hueso comenzaban a expandirse, a moverse levemente como venas vivas. Cada vez que escribía, algo dentro de la pluma vibraba, como si se alimentara. Una madrugada, en el límite entre la cordura y la obsesión, Nicolás escuchó por primera vez la voz. No era suya, ni un pensamiento. Era un susurro proveniente de la pluma que decía: «Escribe mi historia, dame más». El susurro se repitió cada noche. A veces era un murmullo apenas audible, otras un grito sofocado dentro de su cabeza. Nicolás trató de ignorarlo, pero la necesidad de escribir era insoportable, como un picor en la piel que no podía rascarse. Se convencía a sí mismo de que estaba loco, pero cada vez que cedía la pluma le regalaba frases perfectas, escenas vivas, historias que parecían tener carne propia. Un día decidió visitar nuevamente la tienda para exigir respuestas. Caminó hasta la calle donde recordaba haberla visto, pero no encontró nada. Solo un edificio abandonado con ventanas tapiadas. Golpeó, gritó, pero nadie respondió. El lugar parecía deshabitado desde hace décadas. Sintió un frío intenso, como si el aire alrededor hubiese sido drenado. Al regresar a casa, encontró la pluma sobre su mesa, aunque juraba haberla dejado encerrada en el cajón más profundo. La tinta resumaba sola, gota a gota, como sangre fresca. Esa noche, la voz fue más clara. «Ya no escribes tú, somos nosotros». Nicolás escribió sin detenerse. El relato describía a un hombre joven, escritor, que encontraba una pluma fabricada con hueso humano. El protagonista comenzaba a perderse entre palabras que mataban en la realidad, hasta quedar atrapado en su propia obra. Cuando terminó, el corazón le golpeaba con violencia. Miró el cuaderno y se dio cuenta de que había escrito sobre sí mismo. Las noticias del día siguiente confirmaron que alguien con su mismo nombre había sido hallado muerto en un barrio cercano. La policía hablaba de un escritor solitario que parecía haber caído víctima de un infarto repentino. Nicolás sintió que el suelo se le hundía. ¿Era posible estar muerto y vivo al mismo tiempo? Las paredes de su apartamento empezaron a mostrar fisuras. Oía golpes de letronado, como si alguien escribiera desde un mundo paralelo. Los espejos devolvían reflejos donde él estaba sentado, pero con la pluma incrustada en su pecho, como un puñal. Intentó deshacerse del objeto, lo arrojó al río, lo enterró en un descampado, lo quemó en el horno, pero cada vez que despertaba, ahí estaba, sobre su escritorio, intacta, esperando a su próximo dueño. Los cadáveres en la ciudad se volvían masivos. Un tren descarriló, un puente colapsó, un incendio arrasó un hospital. Todo estaba escrito en su cuaderno antes de suceder. La policía, los medios y los sobrevivientes hablaban de una maldición. Nadie imaginaba que la fuente era un escritor anónimo encerrado en su apartamento. Una madrugada, exhausto, Nicolás decidió enfrentar a la voz. Tomó la pluma y gritó: «¿Qué quieren de mí?». La respuesta llegó como un rugido coral. «Queremos volver, queremos cuerpo». Las paredes se estremecieron, las páginas vibraron como alas de insectos, la pluma tembló en su mano hasta que la punta se clavó en su piel. La tinta corrió interior de sus venas, transformando su sangre en un líquido negro y espeso.
Entonces lo entendió. No era solo un escriba, era el sacrificio final. La pluma necesitaba un cuerpo vivo para abrirse completamente y liberar a las almas atrapadas. Y ese cuerpo era él. Durante días, Nicolás sintió cómo algo crecía dentro de su interior. Cada palabra escrita lo vaciaba un poco más, dejando espacio para ellos. Sus ojos comenzaron a mostrar reflejos que no eran suyos. Sus movimientos eran torpes, como marioneta, y el espejo ya no le devolvía su rostro, sino docenas de rostros entrelazados, todos gritando en silencio. La última noche la escritura lo arrastró sin resistencia. La pluma escribió sola sobre un cuaderno interminable, relatando un apocalipsis de cenizas, una ciudad sumida en silencio, cuerpos sin vida alineados como marionetas rotas, y en el centro, un hombre con una pluma de hueso clavada en el corazón. Cuando terminó la última palabra, Nicolás sintió cómo su cuerpo se quebraba por dentro. La pluma se incrustó en su pecho y quedó ahí como un órgano nuevo. La tinta lo llenó hasta desbordar por su boca y ojos. Al día siguiente, los vecinos encontraron su apartamento vacío. Solo quedaban miles de páginas esparcidas, cada una con una muerte escrita. Pero el cuerpo de Nicolás nunca apareció. Lo que sí se halló, cuidadosamente colocado sobre la mesa, fue la pluma, limpia, intacta, esperando a su próximo dueño. Y en la pared, con letras oscuras como cicatrices, alguien había escrito: "La historia nunca termina, solo cambia de manos".